Bueno, y estamos en el capítulo número 3 de la temporada 2 de ICAMET Atención Primaria, el curso de excelencia en atención cardiometabólica. Toda esta temporada 2 hablando de insuficiencia cardíaca. Y en este capítulo número 3 vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Luis Eduardo Echeverría, específicamente de aquellas terapias, Luis, que han cambiado totalmente el paradigma del tratamiento, porque son medicamentos que venimos utilizando relativamente en los últimos años y que han cambiado y han mejorado el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El primero de ellos es el sacubitril/valsartán, un medicamento que pertenece a una clase terapéutica diferente. Bueno, tiene un bloqueador de los receptores de angiotensina 2, pero esa molécula, la neprilicina, la inhibición de la neprilicina, ¿cómo se descubrió? ¿Cómo es este proceso para saber que una molécula como el sacubitril podía impactar de manera significativa en el desenlace clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Es una excelente pregunta, Gilberto. Y bueno, tiene que ver mucho con la historia de insuficiencia cardíaca. Hace 30 años no teníamos nada, la mortalidad a 5 años era 80%, todos se morían. Tratamos las cosas correctas o la fisiopatología que veíamos, pero ya tú contaste algo en el capítulo anterior: beta bloqueadores, inhibidores de enzima conversora angiotensina, antagonistas de aldosterona cambiaron la historia natural. Había algo que pasaba a nivel molecular, a nivel endocrino, que era muy importante y que no estábamos tratando. Así que tuvimos por primera vez resultados importantes en mortalidad, pero los pacientes se seguían muriendo. Esto es muy triste. Ya no pasamos de un 80% de mortalidad a 5 años a 40%, pero seguía siendo peor que la mayoría de cánceres. Así que empezamos a buscar nuevos mecanismos. Y hace como 20 años se empezaron a utilizar unas moléculas que bloqueaban una enzima muy específica que se llama la neprilicina. La neprilicina es una metaloproteinasa neutra que degrada los péptidos natriuréticos, y a pesar de que la elevación de los péptidos natriuréticos se asocia con eventos adversos, el BNP tiene un rol biológico muy importante. Produce vasodilatación, disminuye apoptosis a nivel celular, disminuye hipertrofia, así que parecía un blanco muy interesante a bloquear. Hace 15 o 20 años se hicieron varios estudios, el más importante el Overture, con un tipo de medicación que inhibía la neprilicina. Sí, el omapatrilat. Desafortunadamente, el omapatrilat combinado con el enalapril producían angioedema, aunque desde el inicio se empezaron a ver resultados interesantes en la inhibición de la neprilicina. Así que se logró obviar este problema combinándolo con un ARA2, un bloqueador del receptor de angiotensina 2, en este caso valsartán, y el inhibidor de la neprilicina, que en este caso era el sacubitril/valsartán. Y se comparó directamente con el gold estándar en la inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona, que era el enalapril. Así que ahora tenías una molécula doble que podía bloquear la neprilicina por un lado y el eje renina-angiotensina por el otro, versus el bloqueo simple del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasó? Se comparó en un estudio inmenso, probablemente el más grande de insuficiencia cardíaca, que se llama el estudio Paradigm. Y esta medicación mostró una disminución de la muerte de los pacientes, o sea, se disminuía la mortalidad cardiovascular y además las hospitalizaciones. Y en estudios posteriores vimos que mejoraba mucho la calidad de vida de los pacientes. Por eso se estableció como uno de los 4 pilares, en conjunto con el IECA, que se puede utilizar en ciertos casos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida. Bueno, y aparte de los inhibidores de la neprilicina, creo que en estos últimos 2 o 3 años, particularmente la clase terapéutica que nos ha cambiado el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca ha sido la incorporación de los inhibidores de SGLT2. Como vimos en la temporada anterior, estos medicamentos surgieron únicamente como medicamentos antidiabéticos y hoy en día tienen una cabida y una aprobación en un grupo de pacientes muy importante como los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de si son o no son pacientes con diabetes tipo 2. El primero de estos estudios fue el estudio DAPA-HF, publicado en 2019 con dapagliflozina, que incluyó pacientes que tenían fracción de eyección por debajo del 40%, péptidos natriuréticos elevados, y se encontró que la administración de la dapagliflozina se asociaba con reducción de la mortalidad por causa cardiovascular y el deterioro de la insuficiencia cardíaca, que estaba medido bien sea por hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o por asistencia a los servicios de urgencias necesitando diurético endovenoso. Y en 2020 se publica el segundo estudio de una nueva molécula de un inhibidor de SGLT2 diferente de la dapagliflozina, que fue el estudio IMPERO-REDUCE con empagliflozina. Y en este estudio, que incluyó pacientes un poco más enfermos,
la empagliflozina en dosis de 10 miligramos una vez al día también se asoció con reducción del desenlace combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, lo cual nos pone a estos medicamentos como uno de los pilares adicionales, así como hablábamos de la utilización de sacubitril/valsartán o en su defecto el inhibidor de la ECA, los beta bloqueadores, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Como cuarto pilar o quinta molécula podemos tener también el uso de los inhibidores de SGLT2. Los SGLT2 se convirtieron en una revolución en insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida. Pero parecen nuevos, pero ya teníamos antecedentes. Hace casi 7 años, 2 estudios nos mostraron que en diabéticos disminuía las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Así que esto fue interesante, fue serendípico, fue casi al azar, no lo estaba buscando nadie. Y 2 estudios, el Empower Outcome y el Declare, nos mostraron que las hospitalizaciones por insuficiencia se disminuían. Así que era imperativo hacer estudios directos en pacientes con insuficiencia cardíaca, fueran o no fueran diabéticos. Y los resultados fueron increíbles. Disminución de mortalidad, disminución de hospitalizaciones, mejoría de la calidad de vida. 2 estudios, un metaanálisis y rápidamente se incorporó al tratamiento. Además eran medicaciones que tenían un perfil de efectos adversos muy bajo. O sea, no producían hipotensión, que era un problema que teníamos con otro tipo de medicaciones. El deterioro de la función renal no era marcado como el sacubitril/valsartán, que produce hipotensión, pero bueno, tiene desenlaces fuertes y sólidos. Sin embargo, estas no producen hipotensión y no producían hipotensión en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y realmente el perfil de eventos adversos era muy bajo y era muy favorable para inicio de titulación temprana. Y uno de los posiblemente aspectos más llamativos es que el año pasado, en 2021, por primera vez tenemos una molécula que fue empagliflozina en el estudio Imperor Preserve, que demostró ser capaz de reducir desenlaces cardiovasculares en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Háblanos un poquito del impacto del Imperor Preserve. Es correcto, este es otro de los hitos importantes en medicina de insuficiencia cardíaca. De hecho, la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada no era tan diagnosticada y yo siempre he sospechado, Gilberto, que tenía que ver con la falta de tratamiento. Todo lo que utilizamos en falla cardíaca con función sistólica reducida lo probamos en preservada y desafortunadamente una tras otra estas medicaciones fueron fallando y no lograron lo que creíamos que podían lograr. Así que ya estábamos en un momento en que no creíamos que nada fuera a funcionar y nuevamente la sorpresa, estas medicaciones lograron en el estudio Imperor Preserve reducir desenlaces, en este caso el más fuerte fue hospitalización, pero al fin teníamos un desenlace primario reducido en pacientes con insuficiencia sistólica con falla cardíaca con función sistólica preservada y esto se convierte en un hito para esta enfermedad. Ya tenemos algo, ya tenemos cómo medicar a estos pacientes y mejorar su calidad de vida y mejorar sus síntomas y disminuir hospitalizaciones y definitivamente se incorpora al nulo arsenal diuréticos sin evidencia que teníamos en falla cardíaca con función sistólica preservada y esto va a tener 2 efectos. Primero, mayor identificación de pacientes y segundo, más estudios en la fisiopatología y en los subgrupos y en los perfiles de esta enfermedad que es fascinante, pero de la que todavía desconocemos mucho. Bueno, y precisamente tú mencionabas los estudios donde estos inhibidores de SGLT2 en pacientes diabéticos demostraron la reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en porcentajes muy sorprendentes. El Empower Outcome, el Declare, el Canvas también mostró exactamente lo mismo. Y entonces yo creo que en el próximo capítulo vamos a analizar y nos vamos a tomar el tiempo para analizar en detalle esa relación que existe entre insuficiencia cardíaca y diabetes. El famoso concepto de la cardiomiopatía diabética y por qué es una enfermedad y una relación de doble vía. ¿Por qué los pacientes diabéticos tienen más riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca y por qué también los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen más riesgo de desarrollar diabetes? Así que los esperamos en el capítulo número 4 para que hablemos de diabetes e insuficiencia cardíaca.